Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Nos encontramos una vez más estudiando un tema de la palabra de Dios, un tema que nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida y donde aprenderemos cosas nuevas, recordaremos otras tantas, corregiremos algunas de ellas. En fin, esta vez nos proponemos enseñar un tema que es fundamental. Han surgido muchas preguntas e inquietudes a partir de las enseñanzas de los días domingos acerca de los atributos de Dios. También porque hay muchos hermanos que afirman conocer a Dios y las declaraciones que hacen sobre algunos aspectos de la vida, de ellos mismos, del pecado, del hombre y demás, dejan entrever que hay muchos vacíos doctrinales, fundamentales del conocimiento. Y la Iglesia no puede darse el lujo de seguir andando con una inmadurez espiritual que está basada en algunos puntos que ya los hemos mencionado, y es que la inmadurez espiritual se sustenta en esos puntos que mencionaremos a continuación. Es que el pastor lo dijo, siempre se ha hecho así, y fue que así me enseñaron. Esos tres punticos, que son muy sencillos, normalmente apuntan a la inmadurez espiritual basada en el desconocimiento bíblico de los hermanos en nuestras iglesias. Y como la iglesia es el baluarte y estandarte de la verdad, no puede darse el lujo de hacer ese tipo de comentarios, afirmaciones, solo porque siempre se ha hecho así, porque así me enseñaron o porque el pastor lo dijo. Tenemos que ir a las Escrituras y a partir de allí defender los argumentos bíblicos, hacer buenas defensas del Evangelio a partir de lo que dice la palabra de Dios, no lo que un pastor, por más querido que sea para nosotros, por más querido que sea para su familia, no importa si es que toda la vida en su casa, en su familia se dijo eso, y entonces ya usted lleva 60 años en el Evangelio y sigue diciendo lo mismo, pero es porque siempre se ha hecho así, o porque así me enseñaron. Pues hermano, la vida de la iglesia no está basada en los hombres, sino en Jesucristo y en sus sanas palabras. Por todo lo anterior, empezaremos a hablar un tema y varios temas vinculados a este. Empezaremos desde el fundamento. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Dios para usted? ¿Qué dice usted acerca de Dios? ¿O quién dice usted que es Dios? El mundo sigue en su propia locura y ceguera espiritual, y eso es otro tema y no vamos a desgastarnos en eso. Nosotros, desde la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, es decir, lo que Dios ha revelado de sí mismo, vamos a traer esta enseñanza. ¿Por qué lo queremos hacer? Precisamente porque lo que usted conozca de Dios va a determinar la forma en que usted viva su vida cristiana, si es cristiano. Piense en lo que usted hace o en lo que hizo esta semana. Mejor dicho, piense en lo que usted hizo el domingo hacia acá. Piense en lo que usted dijo el domingo hacia acá. Piense en lo que ha motivado sus pensamientos desde el domingo hacia acá. No tenemos que irnos muy lejos. Y todo lo que usted haga, diga o piense está directamente vinculado a lo que usted crea de Dios. Eso lo hemos estado aprendiendo por la palabra de Dios, no por un pensamiento de que el pastor me dijo, siempre se ha hecho así, o porque así me enseñaron. No, hermano. Tenemos que preguntarles a las Sagradas Escrituras. Tenemos hoy en día, por eso, muchas iglesias con muchos pastores que se enojan, y alguna vez lo estaremos repasando,
los versículos bíblicos que utilizan muchos pastores para manipular a sus miembros, a las personas que asisten a sus congregaciones, y uno de ellos es: no toques al ungido de Jehová. Es un texto muy mal utilizado, no se refiere al pastor de la iglesia y no significa de ninguna manera que el pastor no pueda ser puesto a prueba. La Biblia de hecho pone a prueba a los pastores y alienta a la iglesia a que examine a sus pastores para que ellos sean conforme a los estándares que Dios ha puesto en las Sagradas Escrituras, en 1 de Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo sé que muchos tal vez estén pensando en apagar en este momento su celular o su computador, porque dirán: ya va a empezar a echársela al tío o al primo mío que es pastor, ya va a empezar a hablar mal. No, yo no voy a hablar mal de nadie. Es ¿qué dice la Biblia? Y como dice la Escritura, los nombres se han cambiado, como dicen en las películas, los nombres se han cambiado para proteger la identidad de los verdaderos personajes, o cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bien, entonces empecemos y entremos en el tema que nos compete y vamos a el Señor en oración. Primero que todo, que Él nos guíe durante estas enseñanzas. Padre Celestial, te adoramos en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, de acuerdo con tu palabra, pensando en el mandamiento de no usar tu nombre en vano, adorándote a ti por encima de todas las cosas, Señor, respetando todo lo que has revelado en las Escrituras acerca de ti mismo. Nosotros, Señor, empezaremos esta serie de estudios. Señor, de antemano te ruego que en el nombre de Jesucristo nos permitas enseñar un tema que es sagrado y que es santo. No pretendo compartir con mis hermanos este tema desde una posición en la que yo quede como mayor o superior a ellos. Quiero hacerlo como un hermano en la fe, como alguien que es un mendigo que les va a decir dónde es que he encontrado el pan. Señor, ayúdanos para que no nos envanezcamos ni nos vanagloriemos mientras estudiamos la Biblia. Que seamos cada vez más humildes, Señor. Yo sé que a veces sale de nuestra boca comentarios descalificadores hacia ciertas personas, salen acusaciones e inclusive injurias y decimos cosas terribles acerca de los demás porque desconocen las Escrituras. Y en otros casos salen palabras muy fuertes hacia los que les gusta estudiar la Biblia. Señor, que ninguno de los dos casos seamos nosotros, sino que a medida que estudiamos tu palabra haya humildad y mansedumbre. Nos presentamos delante de ti suplicando tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Dios, ¿quién es Él y quién dice usted que es Dios? Siempre los seres humanos han hecho las mismas preguntas, desde el hogar más pequeño hasta la ciudad más cosmopolita en el mundo. La gente dice, ¿quién es Dios? Y me conoce Dios, me ama, podrá perdonarme, le intereso yo a Dios. Si existe Dios, le intereso, le importa mi vida. O sea, Él sabe lo que me está pasando. En fin, detrás de todas esas preguntas se encuentra un tema que es fundamental y es esencial. ¿Cómo es Dios y quién es Él? Hoy nos vamos a dedicar únicamente a hablar de definiciones bíblicas. Yo quiero ser enfático en eso, con el debido respeto por todas las personas que no quieren escuchar que solo hay un Dios verdadero. Les animo a que escuchen
lo que tenemos para decir como iglesia cristiana acerca de Dios. Y yo sé que el mundo entero se ha dedicado a hacer sus propios argumentos y sus propias declaraciones y afirmaciones acerca de quién es Dios. Pero si somos honestos, hermanos y amigos, no podemos dejar que sea nuestra propia percepción lo que defina quién es Dios. La Biblia dice que Dios se ha revelado en las Escrituras y Él mismo nos hace saber quién es Él, para que nosotros podamos responder a la pregunta, ¿quién dice usted que es Dios? Entonces, que no lo hagamos con base en lo que nos enseñaron o en que siempre se ha dicho así, o es que el pastor dice que Dios es tal cosa. No, ¿qué dice la Biblia? En su momento estaremos estudiando el tema para que no se pierda esta serie de enseñanzas sobre si la Biblia es confiable. Porque usted puede decirme a mí, pero es que usted está usando su Biblia, o sea, el libro de su religión. Pues bueno, en su momento le daré la respuesta a esa inquietud, que es justa también, porque también usted me dirá, bueno, y la Biblia, ¿por qué podemos y debemos confiar en ella? Entonces, si usted nos sigue en el canal de YouTube, estará recibiendo las notificaciones de esta serie de enseñanzas. Y en ellas llegará el momento donde le explicaremos por qué razón la Biblia es confiable. Hoy el tema es ¿quién es Dios? Vamos a definir a la luz de la palabra del Señor. Hablar de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe lo que significa literalmente su propio nombre? En algún momento hice el ejercicio de mirar, consultar qué significaba el nombre personal, mi nombre. El nombre mío es compuesto y mi nombre es César Augusto. Todos me conocen como César. El nombre Augusto, pues obviamente en la antigüedad, porque yo ya soy de la antigüedad, se utilizaban nombres compuestos para las personas. Entonces era por ejemplo, Álvaro Adriano, John Jairo, Nidia del Socorro, Aleida de Jesús, Astrid del Rosario, Betty María, Juan Carlos, César Augusto. Osvaldo, mi hermano, quedó con ese nombre solo, pero seguía Mónica María e Isabel Cristina. Entonces uno dice, primero, ¿para qué si de todas maneras la gente decía un solo nombre? No en todos los casos. Inclusive el nombre tiene unas implicaciones. Casi siempre estaba asociado o con alguien a quien admiraban, un personaje del mundo antiguo como un emperador o como un religioso o una figura pública. Hoy en día hay nombres muchísimo más extraños. Hay gente que le pone nombre a los hijos porque les pareció muy novedoso y entonces pues no sé, lo ponen ministro, Alcacelser, bueno, el nombre de un país. Había un señor que a sus hijos les puso nombres de músicos o bandas musicales y combinados con personajes de superhéroes. Por ejemplo, un hijo de un señor que estaba, pues lo conocimos, su cédula inclusive y sus registros civiles, porque eso había que confirmarlo, y sus hijos se llamaban Pink Floyd Flash Roberto, y otro, es que el papá se llamaba Roberto y todos los hijos tenían eso, Pink Floyd Flash Roberto, y el otro, pues un poquito mejor, se llamaba Batman Roberto. Bien. Después sonar muy gracioso, pero realmente los nombres, si preguntaran, ¿vos por qué me pusiste ese nombre? Casi siempre tiene un significado personal, pero además significa algo, y César Augusto significa con propósito venerable. Bien,
La pregunta que yo le hice es, ¿sabe usted lo que significa su propio nombre? Y ese nombre lo hizo para mostrar o reflejar algo de lo que es usted. Como los nombres a nosotros en este lado del mundo nos los ponen al momento de nacer o muy reciente a nuestro nacimiento, de hecho se piensan antes de que nazca el bebé, o inclusive las personas dicen, si llegamos a tener un hijo le pondremos tal nombre. Entonces no tiene las mismas implicancias que en el Oriente. En los tiempos bíblicos, el nombre de una persona hebrea transmitía un mensaje muy importante acerca de la misma persona. Podía representar algo muy específico, como una característica física, o un incidente ocurrido al momento de su nacimiento, o el anticipado futuro de algún suceso. Entonces, si usted ve los nombres Jesús, Mefiboset, Jabes, o sea, todos estos nombres o era porque ocurrió algo en el nacimiento, tiene una característica física, o porque ocurrió algo al nacer, o porque estaba anunciando algo del futuro, o se anticipaban hacia algo del futuro. Bien, a través de los nombres de Dios que encontramos en la Biblia podemos aprender mucho acerca de Él. Sin embargo, a menos que pudiéramos leer el texto hebreo, muchos de los nombres de Dios en la traducción se pierde como la fuerza del nombre como tal, de los atributos de Dios que se pretende enfatizar, porque cambia mucho del lenguaje original a nuestro lenguaje. Por eso es de gran importancia que nosotros hagamos un ejercicio como desenterrar esos tesoros escondidos. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues en la Biblia. En la Biblia. Y hoy en día, gracias al Señor, hay muchas herramientas en las que podemos consultar o apoyarnos para encontrar esos significados, porque Dios se ha revelado a los hombres, o sea, Dios se ha dado a conocer. Hemos estudiado y mencionado mucho los domingos este texto, el Salmo 9:10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No se pierda de ese texto, manténgalo presente, hermano, en su corazón, memorícelo, hermano, y recuerde, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9:10. Entonces, como necesitamos conocer quién es Dios, para que cuando nos hagan la pregunta, ¿quién dice usted que es Dios?, le respondamos bíblicamente. No vamos a responder con inmadurez. Recuerden los punticos. Responder con inmadurez es decir, vea, es que Dios es tal cosa. Ve, ¿y por qué decís eso? No, es que así me lo enseñaron. O Dios es tal cosa. Sí, ¿y por qué decís eso? Ah, es que siempre se ha dicho eso, siempre ha sido así. Y en otros casos, Dios es tal cosa. Ve, ¿y por qué decís eso? Ah, es que mi pastor me dijo que dijera eso, mi pastor me lo enseñó. Entonces eso es algo lamentable en el pueblo de Dios. Dios está despertando su iglesia hacia un avivamiento, que haya arrepentimiento y un conocimiento de la palabra de Dios, pero un conocimiento genuino, y por eso entonces algunos se molestan porque eso tiene una connotación de exclusividad. Pero hermanos, es que es cierto, es que ¿cómo vamos a pretender decir que Dios vamos a hablar de Él de cualquier manera? Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Miren lo que en estos dos versículos lo que dice acerca del nombre del Señor. Es que no significa lo mismo hoy en día, pues que la gente por eso hoy en día le pone cualquier nombre a un hijo, porque simplemente lo vio a un reggaetonero de turno. Entonces dijo, ay, lo voy a poner Brian Maluma. Y usted dice, pues, ¿por qué le va a poner el nombre al niño? No te imaginas el bullying que le van a dar en el colegio.
Ay, no, pero es que suena tan lindo, Maluma, Brian, Maluma. Imagínense, le van a decir BM, BM, ay. Bueno, mijo. Pero en la antigüedad los nombres significaban, y aún en nuestro contexto, los nombres se ponían porque se buscaban personajes importantes o personas que para la religión o la fe significaban, personas que eran pues como gente noble, gente de buen testimonio, de buen comportamiento y demás. Bueno, como dijimos que vamos a definir, lo primero que vamos a hacer, a responder es a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Algunas personas dicen, no, es que Dios es un aguafiestas cósmico. Aguafiestas cósmico. La pregunta, ¿es eso cierto? ¿O acaso será que es que Dios, por medio de sus normas y sus leyes, ha creado un cerco precisamente para protegernos a nuestro alrededor en vez de aprisionarnos? Lo que pasa es que, claro, la tendencia pecaminosa mía y de todos los seres humanos es a no querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios dice, César, no haga esto, o Dios dice, César, haga esto, lo hace para protegerme a mí, para que yo precisamente sea libre y tenga comunión y una buena relación con Él, conforme a lo que Él dice en las Escrituras por medio de Jesucristo. Pero son las mismas frases que se refieren hacia Dios, se refieren hacia los padres de familia. Ah, es que mi papá es un aguafiestas. No, mi papá es un amargado. No, mi papá tal cosa. Claro, porque es que hay un mundo donde mencionan cierto grupo de personas que salen con unas pañoletas de colores en su cuello, sobre todo como el día de ayer, y salen a andar por ahí a decir que los papás son malos porque no dejan a sus hijos o a sus hijas hacer lo que quieran, y entonces, claro, son unos malos padres y que procuran obstaculizar y reprimir. Realmente lo que un papá hace, casi siempre, hablo dentro de lo normal, un papá normal que ama a sus hijos, todo lo que hace es para proteger a sus hijos, es creándole un cerco de protección para que el hijo no se haga daño, para que le vaya bien en la vida, para que sea un buen ciudadano. Recuerde que eso lo hemos enfatizado, es que nosotros debemos criar a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos del reino de Dios y del reino de los hombres. Pero ¿qué pasa? Como hay un tema de rebelión en el corazón del hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios y de ninguna autoridad, entonces hacia Dios dice, no, es que Dios es un aguafiestas cósmicos, y al papá le dice, usted es un aguafiestas que no me deja quedarme hasta las 3 de la mañana fumando bazooka y fornicando con todos los del barrio y cortándome las venas y tirando alcohol. Eso, usted es malo por eso. Hombre, son preguntas que el mundo hace y yo creo que la mayoría de las veces están fundamentadas es en la rebelión del corazón, no hay otra, pues porque es que no hay argumento. Entonces algunos dicen eso, entonces la pregunta es, entonces Dios es un ser distante, un rey inalcanzable, que se encuentra demasiado lejos en su trono y que solamente pide servilismo de cada uno de sus súbditos, o es un Dios que interviene permanentemente y está involucrado en la vida diaria de sus criaturas. Es la segunda. Lo que pasa es que, como el ser humano, por el pecado en que vive, el querer hacer su voluntad y no la de Dios, y se refleja en que no quiere someterse a ninguna autoridad, entonces ve como malo que Dios intervenga o participe, que Dios se involucre en la vida diaria de sus criaturas. Otros equiparan a Dios como si fuera Santa Claus, entonces que da regalos a los niños y que solamente es eso, que aparece en diciembre
y le da regalo a todo el mundo y demás. Otros lo ven es como si Dios fuera el mesero cósmico o como una máquina expendedora de regalos que da a todo el mundo lo que le quieran. Como si usted mete la moneda correcta, entonces le sale tal regalito y obtiene lo que desea. Eso es lo que está enseñando el mundo, inclusive en las iglesias cristianas. Cuando le enseñan a las personas que usted si diezma, entonces Dios va a desatar y qué tal cosa. Eso es manipulación, porque hay que entender el principio del diezmar, del ofrendar, hay que entender lo que dice la Biblia acerca de esos temas y de cómo Dios soberanamente me bendice. Pero claro, el manipulador de turno le va a enseñar, porque es que siempre se ha hecho así, mi pastor me lo dijo y así me enseña. Bueno, entonces Dios es como una máquina expendedora de deseos. Entonces, siempre y cuando usted use las palabras correctas, ahí le van a llegar las cosas. Entonces, ¿cómo Dios es en realidad? Esa es la pregunta. Recuerde que, como dice Job 26:14, nosotros apenas bordeamos sus caminos. Nosotros nunca vamos a llegar a conocer a Dios y de este lado de la eternidad, no, hombre, solamente vamos a bordear sus caminos. Es decir, de lo infinito inmenso que es Dios, vamos a andar como por el bordecito de ese conocimiento y hasta donde Dios nos ha permitido conocerle. Y se nos puede llevar toda la vida a estudiar lo que Dios dice en su palabra acerca de Dios y apenas conoceremos el bordecito de sus caminos, como dice la Escritura. Porque Dios es infinito y por lo tanto no se puede conocer plenamente lo que es infinito. Sin embargo, la Biblia nos dice acerca de Dios cómo nosotros le podemos conocer. Dios es un ser supremo, creador y controlador del universo que interviene de manera personal en la vida de los hombres. Entonces Dios es supremo porque es trascendental, es un Dios que está por encima de todo lo demás, de todas sus criaturas, pero al mismo tiempo es un Dios inmanente que está involucrado y participa de manera personal en la vida de cada una de sus criaturas, en el caso de todos los hombres. Voy a leer la palabra de Dios. Isaías 46, 9 al 11 dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Isaías 46, 9 al 11. Y Hebreos 4, 16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que lo que estamos diciendo es, Dios no solamente es el ser supremo, controlador del universo, gobernando todo a la perfección absoluta, sino que también participa y se involucra en la vida personal de los seres humanos. En el idioma griego, la palabra que se traduce Dios es Theos, con H después de la T. Por eso la teología es el estudio acerca de Dios y se conforma por lo que pensamos acerca de Dios y nuestra relación con Dios. Solo hay dos tipos de teología: la que está basada en la palabra de Dios y la que no. Una teocracia es un gobierno de Dios que rige directamente sobre la nación o el pueblo, y bien puede ser su reinado operando a través de sus representantes elegidos que funcionan como sus portavoces o sus jueces, pero realmente es Dios el que gobierna. En el idioma hebreo, en cambio, la palabra básica que se traduce como Dios es Él. El vocablo Él
se encuentra en muchas palabras del Antiguo Testamento. Él exalta a Dios hasta lo sumo y refleja su poder. También pone énfasis en su majestad, en su poder. No un poder violento o destructivo, no, sino un poder profundo. A eso es lo que se refiere. Él, combinado con otras palabras, identifica aún más la naturaleza o función de Dios. A esto se le llama nombre compuesto. Vamos a mirar nombres de Dios que llevan el prefijo él y vamos a leer los versículos asociados a ese término. Por ejemplo, el primero de todos es Elohim, con H entre la O y la I. Elohim es Dios como creador. Lo leemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. El otro nombre compuesto de Dios es el Elión. Elión va con Y o con Y significa Dios Altísimo. Voy a leer en Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión, el creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El Roi, el Dios que ve. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, el Roi, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve, el Roi? Génesis 16:13. El Shaddai, con esto nos damos cuenta que hay nombres más conocidos dentro del pueblo de Dios que otros. ¿Por qué razón? Vuelvo y digo, porque es que siempre se ha hecho así, porque así me enseñaron o porque me lo dijo mi pastor. Vea, porque hay algunos nombres más populares, por decirlo de esa manera, nombres de Dios más populares que otros, porque los usan los cantantes, porque los usan algunos predicadores para enfatizar alguna cosa, pero deberían ser comunes a usted si estudia la Biblia. Bien, el Shaddai, Dios Todopoderoso, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. El Olam, Dios eterno, Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, el Olam. Ahora, una pregunta que algunos pueden formularse y que para eso lo respondemos a partir del conocimiento del Señor, como dice el Salmo 9:10. En ti confían los que conocen tu nombre. Entonces alguien diría: bueno, ¿y sabe Dios mi dolor? Él ve lo que me sucede. Entonces uno podría utilizar lo que dice la palabra de Dios en Génesis 16:13. Sí, Él es el Roi, el Dios que ve. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella, Agar, hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Dios te ve. Y le puede contar la historia de Agar y de Ismael y cómo Dios se ocupó personalmente de ella. Ahora, Dios pudo haber hecho esto con Agar y con muchísimas personas en el mundo entero, y lo sigue haciendo, pero no todo quedó registrado en la Biblia. No cada vez que Dios aparecía con estas características para enseñar a las personas que Él es el Roi, el Dios que ve,
quedaba escrito mismo en la palabra de Dios. No, ya tenemos esto y es para nosotros suficiente. Otra pregunta. Entonces, cuando toda la esperanza se desvanece y no hay lugar a donde ir, ¿dónde está Dios? O sea, ¿puedo contar con Él para que me ayude? Sí, pero primero recuerde Salmo 9:10, o sea, usted tiene que conocer al Dios en el que va a confiar. Entonces, primero necesita conocerlo como el Shaddai, como su Dios todopoderoso, es decir, que usted sabe que Dios tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Y una de las raíces del vocablo hebreo Shad es seno. ¿Y por qué es eso, hombre? Porque es que recuerde que el pecho o el seno de la madre es totalmente suficiente para sustentar y alimentar a su hijo. No necesita más ayuda. O sea, no hay que darle nada más. Que hoy en día salió los suplementos, complementos, altamentos, elementos, ligamentos, filamentos, todo hay todos los elementos para darle a los niños. Y le venden a usted la idea que es que lo necesita para que él sea un niño next you. Pero realmente Dios puso en la leche materna todo lo que el bebé necesita, no necesita más. En absoluto. No necesita ninguna otra forma. Pues el pastor verá. Su hijo va a ser de tercera categoría. Su hija va a ser de tercera categoría. Yo solo sé lo que Dios dice, que es suficiente. Es más, Dios usa esa analogía para nombrarse a sí mismo como el Shaddai. Es decir, que Dios no necesita ayuda de nada ni nadie para sustentarme a mí. Cuando se llega al conocimiento de Dios como el Shaddai, el Todopoderoso, entonces usted dice, no es que Dios no necesita ayuda externa, voy a Él en oración y si Él va a disponer de alguien para ayudarme a mí, es un medio que Él utilice, un instrumento, pero la fuente es Él. Él es su Dios todo suficiente. Entonces mire que es conociendo a Dios que podemos orientar a las personas, no es decirle, no, tú sí puedes, tú eres un tigre, Milo te da energía, la meta la pones tú. No, hermano, háblele de Dios. En Génesis 17, Abraham era un hombre de 99 años de edad y Sara tenía 89. Ya ambos se habían pasado la línea de toda posibilidad de tener un hijo. Ahí no había cómo. La Biblia de hecho dice que estaban como muertos. O sea, físicamente, para tener un hijo no había de dónde. Y hasta esa fecha Abraham no tenía ni un solo hijo. Aún así, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. O sea, Él le dijo en hebreo literalmente, yo soy el Shaddai, el Dios todo suficiente. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Génesis 17:2. He aquí que mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de muchos. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Génesis 17, versículos 4 al 6. O sea que Dios, cuando Él dice que Él es el Shaddai, no es para quedar distante como por allá lejos en una galaxia el Shaddai. No, hermano. Dios quiere ser el Shaddai para usted. Dios quiere ser para usted el Dios todo suficiente, para que cuando vaya a Él, usted obtenga lo que necesite. Bueno, eso es muy importante. Como dice la Escritura, es lo que usted necesite. Dios tiene todo el poder para darle lo que usted quiera, pero Dios le va a dar lo que usted necesita. Que
Lo que Dios le da es para que traiga gloria a Él, para que usted le adore a Él y le sea agradecido, para que sea finalmente de beneficio espiritual a su vida. Pero si usted pues si fuera como dijimos ahorita, una máquina expendedora cósmica, entonces usted echa la monedita y Dios le devuelve. No, así no es. Él es todo suficiente, Él es todopoderoso, Él no necesita ayuda de nada ni de nadie para satisfacer o ser suficiente en sus necesidades. Lo que pasa es que son las necesidades que Él, como Dios infinitamente sabio, le va a dar. Ahora, en Génesis 1, Él es el gran creador, el Elohim. Y en Génesis 2, Él es el Señor, el creador personal, Jehová. En hebreo, la palabra que traduce Señor es Jehová. O como está en el tetragramatón, yo soy el que soy, que le pusieron las vocales para que sonara Yahweh. Y es porque en el hebreo es la palabra consonantal YHWH. Yo soy el que soy. Jehová significa el que existe en sí mismo y enfatiza el compromiso de cumplir su pacto. Jehová, Señor, el que existe en sí mismo, Jehová. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, Génesis 2:4, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Recuerde, Jehová significa el que existe en sí mismo. Yo soy el que soy, el autoexistente. Es otro atributo de Dios que se llama la aceidad de Dios, que deberíamos caer de rodillas, temiendo y temblando, saber que Dios, el autoexistente, que no necesita de nada ni de nadie, que no tiene principio ni fin, me ha mirado a mí con ojos de misericordia, me ha llamado para que sea su hijo y le adore. No, es que a Dios la gloria. Bien, entonces hablando de Jehová, nos aparece en Génesis 22:14 otro nombre compuesto, es Jehová Jireh. El Señor es mi proveedor. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Otro nombre compuesto con Jehová es Jehová Rafa, que es el Señor que sana. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová M y le pone un apóstrofe, Kadesh, termina en H, Kadesh, el Señor que santifica. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Jehová Shalom, el Señor es paz, dice Jueces 6, 23 y 24. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí a Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Otro nombre compuesto es Jehová Sabaoth y termina en TH, el Señor de los ejércitos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo,
donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. El Señor es mi pastor, Jehová Raja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Jehová Tzidkenu, con T inicial antes de la S, el Señor nuestra justicia. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. En Ezequiel 48:35 está el otro nombre Jehová compuesto, Jehová Sama, el Señor está ahí. Y dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Con todos estos nombres que hemos dicho, bueno, más que tener información intelectual, es para que nosotros conozcamos al Dios con el cual nos relacionamos y así podemos estar confiados. Así que sus oraciones, sus cánticos, hermano, tienen que estar saturados de todo este conocimiento de Dios. Piense cuando le canta al Señor, ¿cuál de estos nombres dice? Y Jehová tal cosa es el taller del maestro, vengo. Piense en eso. ¿Cómo se ha revelado Dios? ¿Y por qué en la iglesia nosotros no cantamos? Entonces alguien dirá, no, legalismo. No, legalismo no, es que es Biblia. Yo le estoy leyendo alguna cosa de César para que usted diga, no, es que el pastor me dijo. Yo le estoy leyendo un libro donde dice, siempre se ha hecho así. Yo le estoy diciendo un libro de que, bueno, ya me olvidó la otra. Siempre se ha hecho así, el pastor lo dijo y así me enseñaron. No, yo no le estoy leyendo un libro de esos. Yo le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted va a decirle a Dios otra cosa que usted inventó. ¿Qué dice la Biblia? Usted está adulterando la escritura. Si usted está usando el nombre de Jehová en vano, eso no es ser legalista, eso es ser bíblico, hermano. Es que la iglesia es bíblica. Usted recuerda a Juan Wesley, los que, bueno, no sé, de pronto usted simpatiza con la iglesia wesleyana. Yo tengo muy buenos hermanos y amigos en la iglesia wesleyana en Estados Unidos y aquí en Medellín. Y Juan Wesley decía que si es que esta Biblia es el que me muestra el camino a Dios, entonces deme ese libro. La iglesia debe ser la iglesia del libro, una iglesia bíblica, ¿no? Porque, pero es que sí, pero es que el pastor que es un familiar mío me dijo, no, eso no, hermano. ¿Usted quiere servir a Dios o a los hombres? ¿Usted quiere ser aprobado por Dios o por los hombres? Arrepiéntase más bien y pídale perdón a Dios por el pecado e idolatría. Y empiece a ser bíblico a partir de hoy. Si por 80 años usted no ha sido bíblico, a partir de hoy sea bíblico y honre a Dios. A vivir para el Señor. Es que para eso es que a usted lo crearon. Y para eso Dios lo salvó por medio de Jesucristo. Para que usted sea bíblico. Hay preguntas acerca de Dios. Casi en todas partes se puede ver un diferente punto de vista acerca de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre no usa la Biblia. Es en la televisión, las revistas, las películas, todos promueven sus propias opiniones acerca de Dios. Uno oye a Ricky Martin y se volvió teólogo, pues siempre hablar de Dios como no, pues teólogo. Pero recuerde que es que la teología se puede hacer de dos maneras. Una, la bíblica y la que no usa la Biblia. Entonces por eso cuando oye uno a un tipo como ese cantante hablar de Dios, uno dice, pues que él está haciendo teología pero sin Biblia. Entonces así todos los que se refieren y se atreven a hablar de Dios están haciendo teología sin Biblia. Entonces, claro, ahí está la televisión dando sus opiniones, la revista, los personajes y ya todos se volvieron expertos en Dios porque la gente le cree más a lo que dice un personaje de farándula que a lo que dice la Biblia acerca de Dios mismo. Porque así nos hemos vuelto, o sea, ni siquiera consultamos con las Sagradas Escrituras, pero como lo dijo fulano de tal, que es un personaje tan famoso, debe ser cierto.
y como sale en tal canal de televisión a tales horas y hasta él lo consultan los periodistas, entonces debe ser cierto. Pues no, así no es, hermano, lo que diga la Biblia. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede haber un solo Dios en tres personas? ¿No es eso politeísmo? Bueno, ¿por qué es necesario creer en Jesús? No fue solo un hombre. ¿Y cuál es la importancia de que exista la Trinidad? Esas preguntas y muchas más a veces se hacen y se hacen con sinceridad. Pero en otras ocasiones lo hacen simplemente como para... La gente hace esas preguntas para levantar una cortina de humo, para ocultar algo que no quieren obedecer. Entonces, por ejemplo, un hijo bien rebelde, maleducado y tal cosa, que ya se está volviendo, ya es hombre, pero ya perdió el uso natural de la mujer, o es mujer y perdió el uso natural del hombre, y entonces ya quiere salir a muchacha con muchachas, y el muchacho quiere salir con muchachos, y todas esas cosas. Entonces, claro, para crear la cortina de humo, y es que Dios sí existió, ¿qué más? Claro, porque es que en el grupo con el que se está reuniendo dice que no, tiene que primero decir no hay Dios. Salmo 14.1 y 53.1. Entonces quieren evitar cualquier responsabilidad personal para convertirse ante Dios y cambiar. Bien, como dice el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la pregunta primera es, ¿cuántos verdaderos dioses existen? La Biblia dice que solamente existe un Dios verdadero. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Ahí está la respuesta. La otra respuesta que se hace con teología bíblica es ¿de dónde provino Dios? Y entonces es una pregunta muy lógica y obviamente pues porque la gente ve que las flores tienen el origen en las semillas, que los pollitos vienen de los huevos y que los arbolitos nacen de otra semillita y que los bebés nacen de los papás y todas esas cosas. Entonces, ¿de dónde vino Dios? Entonces, entendemos que Dios no tiene principio ni fin. Nosotros no podemos entender eso completamente, eso es verdad. Que un ser haya existido siempre, eso para nosotros es muy difícil de entender, sobre todo porque nosotros estamos limitados por el tiempo. Pero no se puede medir a Dios por el tiempo. O sea, el tiempo se mide por Él, porque Él es un Dios eterno. Entonces, pensar en su naturaleza eterna, ¿qué debe producir en nosotros? Admiración y adoración. En lugar de nosotros tratar de entenderlo intelectualmente, dice Salmo 92, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora otra pregunta que formula la gente. Enseña la Biblia que hay tres dioses. Y pues para los unicitarios también. No, la Biblia enseña con mucha claridad que hay un solo Dios en tres personas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6.4. Es que cuando habla de la palabra uno, en hebreo es echad, así como suena. ¿Qué significa el unificado? Por ejemplo, y voy a usar un ejemplo infinitamente inferior, pero para que podamos hacer esa analogía. Usted va a mercar y usted dice, deme un racimo de uvas, deme un manojo de apio, deme un racimo de plátanos. Está hablando de el unificado. Es unidad de muchas cosas. Entonces, echad es una unidad compleja. En las escrituras, la unidad compleja se ve en estos ejemplos. Vamos a mirar esto. Dos personas, Diana y yo, nos convertimos en un echad. Eso es porque nos hemos convertido en una sola carne.
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Un echad también es un racimo de uvas. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos. Números 13:23. Pero hay una palabra diferente y es yachihid, que se utiliza para hablar de la unidad singular. Abraham tomó su único yachihid, su único hijo, y dijo: tomad ahora tu hijo, tu único Isaac, quien ama, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Y desde el principio de la Biblia Dios se presenta como unidad compleja. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Nosotros los cristianos no promovemos el politeísmo de ninguna manera. Hay muchas religiones que señalan que nosotros promovemos el politeísmo, pero es que lo que enseñamos es que hay un solo Dios en 3 personas. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué significa Trinidad? La palabra Trinidad se refiere al estado de 3 personas. Es un término que se aplica a la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como 3 personas distintas en un solo Dios. La mente humana intenta describir el concepto de Trinidad, pero siempre se queda corto para dar cualquier explicación. Pero como para efectos de la enseñanza, con el ánimo de aclarar algunos términos, vamos a hacer el intento de explicar. Recuerde, ningún ser humano, ninguno, por brillante que sea, puede explicar el concepto de Trinidad. Pero lo haremos por medio de analogías para intentar entender un poquito. Entonces imagínense un triángulo. Cada lado es indispensable. Si usted le quita un ladito a un triángulo, ya no es un triángulo. Ya dejó de ser esa figura geométrica. Dios el Padre está sobre nosotros de la misma manera que lo está el Hijo. Efesios 1:20 y 21. La cual operó en Cristo, resucitándole Dios de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios el Hijo está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los que vivieron en tiempos de Jesús vieron en su vida que Él mostraba el mismo carácter del Dios invisible. Jesús, quien es Dios en sí mismo. Él tomó forma humana para que pudiéramos conocer cómo el Señor actúa, cómo interactúa de manera piadosa, cómo amó aún a quienes no éramos dignos de ser amados. Él amó a quienes le persiguieron, a quienes le maltrataron, a quienes le crucificaron, aunque no tenía por qué hacerlo. Pero todo eso era una forma de mostrar en su carne cómo Dios, el Dios encarnado, cómo actúa e interactúa con sus criaturas. También el Espíritu Santo está con nosotros. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Dios, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Dice la Biblia: Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Así que el Espíritu Santo fue enviado para que habitara en nuestros corazones al momento en que una persona nace de nuevo, que cree en Jesús como su Señor y como su Salvador. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en esta persona y el Hijo
mora también en las personas por medio de su Espíritu Santo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Una pregunta que inclusive muchos cristianos y algunos con muchos años en el Evangelio formulan es: ¿el Dios del Antiguo Testamento solamente es el Dios el Padre? Y uno dice: hombre, ¿cómo hacen, hombre? Pero bueno, es el desconocimiento de la iglesia. Por eso estamos estudiando esto. No. En el primer versículo de la Biblia, la palabra hebrea que se traduce como Dios es Elohim. Ya lo habíamos mencionado antes, pero no quise hacer la ampliación del concepto hasta este momento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Aquí el sustantivo Elohim es plural, pero concuerda con un verbo que está en singular. O sea, la palabra hebrea que se traduce como Dios conlleva la misma idea de pluralidad y unidad. Entonces, vemos que desde el principio, desde el primer versículo de la Biblia, de las Escrituras, se indica acerca de la existencia de la Trinidad. Él significa fuerte y poderoso Dios. Im es la terminación plural. Entonces la palabra Elohim expresa unidad así como pluralidad. Dios fuerte y poderoso, dioses, por decirlo así, pero no son dioses, es Dios uno en tres personas. Entonces, dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pues como si fuera un solo Dios, como dicen unos que es solo Jesús, o como dicen unos que es solo Jehová el Padre. ¿Cómo hacen, hombre? ¿Cómo hacen para uno leer esto y desconocer los manuscritos más antiguos y confiables y las traducciones desde el original en hebreo? Bien, Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y Génesis 11:7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Yo creo que vamos aclarando todo. Ahora, otra pregunta es, bueno, pero Jesús enseñó acerca del concepto de la Trinidad. Sí, Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Y mire que Él no dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en los nombres. No. Dice, en el nombre singular, de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tanto singularidad como pluralidad y unidad. ¿Afirmó Jesús que era Dios? Sí. Él con mucha claridad le dijo a los judíos en varias ocasiones las palabras yo soy, por ejemplo en Juan 8:58. Y los judíos inmediatamente interpretaban. Puede que a usted le digan yo soy y usted pues eso no les signifique mayor cosa. Pero cuando decía las palabras yo soy, indicaban que Jesús estaba nombrando el nombre santo de Dios. YHWH, yo soy el que soy. Y que lo estaba aplicando a sí mismo, haciéndose a sí mismo Dios. Decía que él era igual a Dios. Entonces, como los judíos sabían esto, dijeron que era blasfemia y quisieron apedrearlo porque era el castigo que merecían los blasfemos. Dice la Escritura. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas,
Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Juan 8, 54 al 59. Jesús dijo, soy Dios. Y los judíos entendían que cuando estaba hablando, no estaba charlando, estaba hablando en serio. Entonces uno dice, bueno, listo. Entonces hay una persona de la Trinidad que sea más importante que otra. No. Lo que la Biblia sí establece es una diferencia en sus funciones, en la subordinación de labores. El Espíritu, el Padre no es enviado por nadie. El Hijo es enviado por el Padre. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Ahí se entiende. Pero no es que sea inferior a los demás. Dice Juan 5, 19, y hablaremos del Espíritu Santo luego. O sea, haremos un estudio solamente sobre el Espíritu Santo. Porque mucho de lo que se enseña sobre el Espíritu Santo es porque mi pastor me lo enseñó. Así se ha hecho siempre. Así me enseñaron. Sin Biblia. Bien. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces aquí vemos que el Hijo se somete al Padre, pero no porque sea inferior, sino es una subordinación de roles, de funciones. Cada persona de la Trinidad realiza un papel diferente a los otros dos, pero ninguno es inferior a los demás. ¿Por qué entonces debo procurar conocer a Dios? Bueno, usted necesita conocer a Dios para el perdón de pecados, para poder confiar en Él, para que le perdone sus pecados. Dice Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Además, para experimentar una relación íntima con Dios. De otra manera usted no puede ir al Padre. Si usted aquí en la tierra no tiene comunión íntima con Él, cuando cruce el umbral de la eternidad, mejor dicho, cuando muera, usted no va a poder estar con el Padre. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23. Y para recibir vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para eso es que las personas deben procurar conocer a Dios. ¿Es verdad que Dios me ve? Sí. Dios lo ve. Mire lo que dice Salmos 139, 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto las definiciones bíblicas de Dios. Como Él mismo ha dicho quién es Él. Ahora la pregunta es, ¿quién dice usted que es Dios? Y no lo olvide, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Conoce a Dios, confía en Él, oremos a Dios. Amado Padre Celestial, gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Nos has hablado en esta hora y nos has permitido estudiar tu palabra. Hemos crecido en el conocimiento tuyo y te damos gracias. Sabemos, Señor, que por tu palabra seguiremos ahondando y creciendo y profundizando, y en esa medida, al conocerte, confiaremos. Gracias, Padre, por todo lo que hoy nos has permitido aprender por el Espíritu Santo, y permite que dentro de 8 días, si así lo quieres, podamos aprender las características de cada una de las personas de la Trinidad en la medida en que te ha revelado las Escrituras. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Recuerde que si va a asistir al culto, mañana debe inscribirse con el hermano Alejandro Vázquez con tiempo. Y bueno, nos veríamos en la iglesia.
Y si no, pues el sábado o el domingo o hasta dentro de 8 días, si Dios lo permite, en este estudio sobre quién es Dios. Bendiciones.